pleno centro de Moscú, una ciudad de más de 12 millones de habitantes, hemos quedado con Enrique, un aragonés que nos ha citado en una tienda de electrónica que está abierta 24 horas. Me parece que aquí nos encontramos con él. Enrique, vale. Hola, buenos días. Jorge, de Aragoneses por el Mundo. Privet. Privet. ¿Lo digo bien, más o menos? Sí, perfecto, muy bien. Bueno, Enrique, cuéntanos, ¿de dónde eres? A ver, soy de Zaragoza. ¿Por qué nos has citado aquí en una tienda llena de televisiones? Pues os he citado aquí pues porque trabajo desde hace ya prácticamente 3 años aquí en Moscú y trabajo en esta empresa llamada Envideo, una de las mayores cadenas de tiendas de electrónica de consumo, no solo de Rusia, que es la número 1, pero de toda Europa también. ¿Y tú a qué te dedicas exactamente? Pues digamos que formalmente soy el Chief Commercial Officer y en español diríamos que soy una especie de director comercial de la cadena. ¿Y hay muchos directivos españoles en empresas rusas? Pues hombre, la verdad no te lo podría asegurar, pero casi que te confirmo que soy el único. ¿Y has notado mucha diferencia de trabajar aquí en Rusia a otros países de Europa o España mismo? Y la diferencia con un país como Rusia, con una mentalidad tan diferente, pues es importante. Fundamentalmente en la cuestión de cómo el ruso entiende la autoridad y la disciplina. Son muy jerárquicos y ven en el jefe la autoridad. ¿Y hay que estar muy encima de ellos? Sí, realmente sí. A ver, Jorge, ahora estamos en los exteriores del Museo de la Cosmonáutica Rusa. Yo creo que este es uno de los sitios de obligado cumplimiento en visitar cuando uno viene a Moscú, no solo porque simboliza que en aquella época fue uno de los grandes hitos del Imperio Soviético, que era el liderazgo en la carrera espacial, sino también porque aquí podemos conocer un poco sobre el que sin duda alguna es el héroe por excelencia de la época soviética, que es Yuri Gagarin. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6, commencing countdown, engines on. Bueno, Jorge, ya estamos dentro del Museo de la Cosmonáutica Soviética, presidido por el gran héroe Gagarin, que cualquier niño ruso aspira con ser Gagarin. Él fue el primer hombre que salió al espacio exterior, pero no el primer ser vivo. Tenemos que acordarnos que hubo una perrita que se llamaba Laika, que fue el primer ser vivo que salió al espacio. Por desgracia no volvió, pero sí que podemos ver Strelka y Bielka, otras 2 perritas que tuvieron un poco mejor suerte y volvieron de su paseo espacial. En cualquier caso, Laika, pobrecita, se marchó en una nave como esta, un poco pequeña, ¿no? Se marchó en una nave como esta, la verdad prefiero no pensar lo que pasó la pobrecita perra, pero bueno, también es parte de la historia y es recordada en el mundo entero. Después de haber visto un poco los comienzos de la carrera espacial, podemos ver aquí, digamos, el último granito de esta carrera de la época soviética, que es la nave Mir. Simboliza, pues bueno, el último tramo antes de que, digamos, ya el programa fue pues abandonado por falta de recursos o compartido con otros países. Otra de las pruebas del liderazgo de la Unión Soviética en la carrera espacial es un programa de lanzadera espacial similar al norteamericano, que en concreto se llama Buran, con el cohete Energy, que no llegó a ser real ni a poderse desarrollar por falta de financiación. ¿Y haría falta casi una lanzadera como estas para poder ir de una parte a otra de Rusia? Este es el país más grande del mundo en extensión, tiene 9 usos horarios. El primer fin de semana que vine tuve un viaje de negocios durante un fin de semana y cogimos un avión privado y visitábamos entre 4 y 5 ciudades diarias. Íbamos de aeropuerto en aeropuerto, de norte a sur, de este a oeste, y cambiábamos de uso horario pues, frecuentemente. Teníamos que adelantar el reloj 4 horas, teníamos que retrasar el reloj 2 horas en cada uno de los sitios. Antes de ir a comer, os voy a enseñar otro de los monumentos más emblemáticos de Moscú, que es la estatua de Pedro el Grande. Como veis, está situada también en el río que da nombre a la ciudad, Moskva, el río Moscú. Se cuenta que originalmente esta estatua correspondía a Cristóbal Colón y fue parte de un mal acuerdo que se quería cobrar, la verdad es que no lo sé muy bien, pero
fue sustituida la cabeza de Colón y al final ha aparecido la de Pedro el Grande. Esta es mi familia, la que me acompaña hasta estos sitios, mi mujer Noemí, mi hija mayor Claudia y mi hijo Quique. Pues encantados. ¿Y qué tal estáis viviendo esta experiencia aquí en Rusia? Claudia, a ver, cuéntales a Jorge cuántos idiomas hablas ya en el colegio. 4 y medio. A ver, ¿cuáles hablas? Inglés, español, ruso, un poquito de francés y un poquito de alemán. A ver, Quique, a ver, ¿qué haces tú en este colegio que no hacías en España? En mi colegio hacemos esquí de fondo y es la bomba. ¿Y te gusta mucho? Sí, Y bueno, ¿y es fácil venir con toda la familia a un país como Rusia? Hombre, es un cambio duro, pero para ellos creemos que ha sido una experiencia muy, muy buena. Bueno, Jorge, pues esta es la comida española que solemos tomar en Rusia cuando queremos recordar de dónde venimos. La comida de aquí es buena y nosotros en el supermercado podemos comprar, todo tipo de productos. Tener cuidado de que no estén las cosas caducadas, porque aquí eso sí que hay que mirarlo. Aunque compres en un supermercado bueno, lo tienes que mirar para no tener sorpresas luego. Es una experiencia vivir aquí. Aquí, a nivel de ocio, es que tienes todo. Tiene cosas malas, pero bueno. ¿Y con qué te quedas más? ¿Con esto o con Zaragoza? Bueno, con Zaragoza. ¿Y a tu hija qué es lo que más le gusta de Zaragoza? todo y todo. Bueno, Jorge, te has quedado alucinado cómo es posible encontrar en Moscú un restaurante español donde se puedan tomar tapas de verdad. Pues la razón la tienes aquí. Te presento a Adrián. Él es Hola, ¿qué tal? el gurú de todo esto, famoso en Moscú y en más sitios. Os voy a mostrar un poquito lo que habéis comido. Habéis comido más cosas, pero voy a mostrar 2 tapitas. Y voy a empezar por una que, bueno, que yo creo que está muy conectada también con la cultura rusa y con el tema del sabor ruso, ¿no? Que es este pescadito que se llama korushka, esperando en español, y lo hemos marinado con un poquito de azúcar, sal y aceite de oliva. Muy sencillito. Cada vez el ruso viaja más y ya todos han estado por Marbella, y entonces los rusos ya empiezan a conocer más de la cocina española, ¿no? Esta tapita, si son españoles, yo les recomiendo un vinito blanco, seco, un albariño, pero si son rusos, vodka. Porque el pescado marinado, así como lo marinamos nosotros, ellos le va muy bien el vodka, ¿no? Te sientas a comer en una comida rusa con rusos, encuentras la mesa llena de platitos. Y entonces todo consiste en intercambiarse, coger de aquí y de allí, un poco la ideología de la tapa. Y eso sí, con un vasito de vodka y brindando todo el rato. Bueno, pues Jorge, aquí estamos en el